Bienvenidos a Esta Vez con Pina. Acordate que todos los sábados a las 17 horas voy a estar concientizando distintos temas de salud acompañada de excelentes profesionales. Domingo se repite el programa 17 horas, lunes y jueves de 16 a 18 horas puedes escucharme por Radio LED FM. Nos vamos a un consejo profesional de la doctora Victoria Sánchez, médica infectóloga del Hospital Alemán, a ver qué nos dice. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Victoria Sánchez, yo soy infectóloga en el Hospital Alemán y gracias Pink por este espacio, por siempre difundir temas de salud que son tan importantes. Hoy me gustaría que charlemos acerca de un tema que va a ser furor en las próximas semanas y en los próximos meses, que tiene que ver con el dengue. Como todos los años en el verano, no siempre tenemos brotes, pero siempre tenemos que estar prevenidos para que ello no ocurra. ¿Y cómo podemos nosotros ayudar? Tratando de controlar la población de mosquitos en Buenos Aires. Seguramente habrán escuchado acerca de esta nueva vacuna, que será un tema muy interesante para que podamos charlar en otra oportunidad, pero me gustaría que hoy fuéramos a las bases, a prevenir que la población de mosquitos crezca en la ciudad y que sea la responsable de la transmisión. Y vale la pena volver a recordar, como siempre, que el mosquito se cría en aguas quietas, con lo cual es nuestra responsabilidad también que esas aguas, esos lugares donde el mosquito le gusta sembrar sus huevos, no esté disponible, ¿sí? Por eso siempre recordar que sobre todo en las zonas donde tenemos al aire libre, donde por ahí podemos llegar a tener algún recipiente con agua, siempre repasar que esos recipientes estén vacíos. Las regaderas, muchas veces las regaderas se llenan de agua por la lluvia y las dejamos, y la realidad es que son un reservorio muy importante. Si tenemos pileta, y sobre todo si son piletas pequeñitas, donde a lo mejor dejamos el agua varios días, taparlas con una lona de noche, trasplantar aquellas plantas que están en floreros y ponerlas en tierra, y sobre todo evitar también que ese mosquito que está en el exterior pueda ingresar a nuestros hogares. ¿Cómo lo hacemos? Mosquiteros, repelente y los aparatos adentro de casa. Son pocas medidas, son súper importantes, y si todas las hacemos podemos llegar a bajar la tasa de mosquitos y así bajar la transmisibilidad. Les mando un abrazo enorme, espero que nos veamos prontito. Muchísimas gracias, doctora. Un beso enorme. Bien, vamos a concientizar sobre cirugía de pared abdominal compleja. Se encarga de tratar hernias de pared abdominal. Estas hernias constituyen la patología quirúrgica más frecuente dentro de la especialidad de cirugía general y del aparato digestivo. Hoy me visita el doctor Ezequiel Sadava, cirujano general del Hospital Alemán, especialista en cirugía de pared abdominal y mini invasiva. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bien, a ver, ¿cuáles son las distintas causas que se puede llegar a este tipo de cirugías y si compromete la salud del paciente en algunos casos? Bueno, primero hay que tratar de definir qué es complejo, porque la verdad que, digamos, en lo que es medicina, todo lo complejo llama la atención y al mismo tiempo uno tiene que tratar de establecer ciertos parámetros de complejidad. Cuando nosotros hablamos de cirugía de pared abdominal compleja, nos referimos a dos cosas principales. Por un lado, la complejidad que presenta el paciente en sí, porque a veces los pacientes tienen muchas comorbilidades, como por ejemplo diabetes, EPOC, insuficiencia cardíaca. Todo hace que ese paciente sea compleja, exactamente, son de base, pero que ese paciente sea complejo antes de tener su hernia. Y después, cuando tenemos una hernia que también tiene un tamaño grande, llamemos una hernia grande más de 10 centímetros. ¿Sí? Es un montón. Un montón. Sí, eso hace que nosotros tengamos que laburar o trabajar un poquitito más en ese paciente. Entonces, básicamente eso aumenta la complejidad desde el punto de vista técnico, ¿sí? Pero hay que juntar las dos cosas, y cuando hablamos de complejidad ponemos al paciente, que generalmente tiene esas comorbilidades, y al mismo tiempo el tamaño de los defectos que tenemos que reconstruir, ¿sí? Bien, esto que estamos hablando de hernias, que es muy amplio, cuando decimos complejo justamente es porque es una cirugía compleja. Bien, por eso le decía, ¿qué tan grave puede llegar a ser en algunos pacientes? La gravedad puede ser máxima, ¿sí? Entendiendo que cuando hay un defecto o un agujero, por así decirlo, que es una hernia, un defecto, nosotros llamamos defecto en la pared abdominal, todas las vísceras comienzan a salir.
primero sale un poco de grasa, después Sí. intestino, pueden salir grandes vísceras, ¿sí? Como el riñón o el hígado. En consecuencia, reparar todo eso incluye mucho trabajo y compromete tanto la salud general del paciente como digamos, la indemnidad del tejido o el intestino o lo que esté metido dentro de la hernia. Con lo cual es grave en algunas oportunidades. ¿Por qué? Supongamos que un paciente tiene una eventración, una hernia Sí. compleja de larga data. ¿Qué es eventración? La eventración es un tipo de hernia que surge después de una cirugía, Claro. donde hay una cicatriz. También se la denomina como hernia incisional, porque hubo Incisional. una incisión previa donde se generó una debilidad y eso ocasiona con el correr del tiempo un agujero o un defecto en la pared abdominal. Bien, a ver, ¿qué se utiliza distintas técnicas en este tipo de cirugía? Sabemos que tenés la paracópica Exactamente, y sí. tenemos Tanto la para convencional. para la cirugía simple, por así llamarlo por Sí, un lado, la y la parascopia. cirugía compleja, tenemos las dos herramientas. La cirugía mínimamente invasiva, Sí, también conocida como la laparoscopía, sí, pero hoy tenemos lo que se llama laparoendoscópico, sí. que es donde nosotros tenemos diferentes niveles en la pared abdominal Ah. y podemos trabajar a diferentes niveles musculares y colocar prótesis, que son los refuerzos que nosotros necesitamos, que son las mallas, que nosotros necesitamos para que la cirugía tenga menor tasa de recidiva, o sea que Sí. vuelva en menor cuantía. Después Así- la convencional también está. Y la convencional, ¿En por qué- supuesto, siempre. Sí, ¿la convencional se utiliza más que la mínima invasiva o están ahí parejos? Bien. Depende del paciente. Exactamente, depende del paciente el grado de complejidad, porque supongamos que tenemos Otra un vez, paciente sí. que tiene muchas comorbilidades, por ahí la anestesia general no es, digamos, lo mejor, entonces se prefiere otro tipo de anestesia, entonces ¿Cuál anestesia se utiliza? ¿Sedante? locorregionales, que son Ah. ¿sí? como un pinchacito en la espalda, que llamamos nosotros, que es Sí. el anestesiólogo hace un bloqueo desde Un el bloqueo. ombligo, un poquito más arriba hacia abajo, y nosotros podemos trabajar desde el ombligo hacia abajo sin necesidad de una De anestesia dormir. general, Ah, que esté excelente. dormido o intubado. Muy Está bien, en esos buenos. casos que son ¿sí? complejos desde el punto de vista desde el Muy paciente. bueno. Está bien, nosotros podemos hacer reconstrucciones grandes con ese tipo de anestesia. ¿Mm? Sí, bien, o sea, se pueden utilizar las dos. Puede suceder que en el medio de la operación digas, bueno, no, a través de esta técnica no podemos lograr, digamos, nuestro objetivo, entonces tenemos que usar la otra, que es la convencional. ¿Se le habla al paciente de que se puede utilizar una, la otra o las dos al mismo tiempo en caso de...? Creo que esa es una excelente pregunta porque cuando hablamos de complejidad, nosotros Sí. nos referimos siempre a la parte técnica y al paciente, pero muchas veces tenemos adversidades durante la cirugía y eso se le tiene que comentar al paciente porque nosotros podemos empezar con una cirugía mínimamente invasiva Sí. y después vemos que no progresa la cirugía o hay mucha dificultad, con lo cual decidimos convertir. Se llama conversión de la cirugía, convertir Sí. de una cirugía mínimamente invasiva a una cirugía convencional. ¿Sí? Sí, estaba pensando en esto de, bueno, existen las hernias, que vos dijiste de 10 centímetros, pueden haber más pequeñas. ¿En dónde se ubican por lo general? ¿Y cuál es la zona más peligrosa? Porque, bueno, el doctor tiene que justamente hacer la cirugía y puede comprometer quizás algún órgano. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Ay, hoy me sacó Sí, la excelente. verdad Y que eso las que preguntas son muy buenas, muy interesantes. debo confesarte algo, te estudié, pero fue más liviano esta vez. Bueno. Y mira, y creo que voy a tener mejor Me, nota. me parece bien. Perfecto. Bueno, poco los de humor. sitios más comunes de hernias grandes o eventraciones grandes son la línea media, que es el Sí. sitio más habitual de ingreso al abdomen. ¿Sí? Son incisiones medianas, vamos justo en la línea media, Sí. a lo que es por arriba o por abajo del ombligo. Ahí estamos viendo algo. Eso es lo más común y lo más frecuente. Sí. ¿Sí? Por otro lado, algo que nosotros también nos llama la atención a veces es que en algunas oportunidades se opera a través de incisiones laterales o cerca de los huesos, o sea, por Sí. ejemplo, cerca de las costillas o cerca de los Uy. rebordes óseos de la cresta ilíaca, y eso hace, por más que no sean muy grandes las eventraciones o las hernias, hace difícil por Sí. la técnica quirúrgica, porque al estar cerca de los huesos nosotros no podemos anclar con seguridad las mallas, y a veces necesitamos de no solo suturas, sino métodos de anclajes especiales que son un poco más molestos o dolorosos. Entonces la Sí. complejidad también viene por ese Ahí lado, estamos donde viendo. nosotros no podemos realmente anclar una malla, que es el refuerzo necesario para que la cirugía tenga mejor éxito, entonces necesitamos de medidas especiales y eso habla de complejidad también en la técnica. Bien, a ver, dame factores de riesgo, por ejemplo. A ver, estaba pensando mientras investigaba, las personas que realizan deporte y tienen como trabajado, ¿no? Lo que son, digamos, reforzados los músculos y todo eso, ¿tienen menos posibilidades de sufrir hernias o es lo mismo? No, se supone Esa que... es una muy buena pregunta también. Vos sola
Vamos a la Bueno, tercera. Perfecto, la tercera. No, la verdad que también. Bueno, es importante tener en consideración que las hernias se consideran multifactoriales. Sí, no hay un solo factor que nos defienda o nos perjudique para tener una hernia, ¿sí? Pero es claramente los pacientes que tienen mejor calidad de colágeno y mejor calidad muscular Bien. tienen menor chance de Menor. tener o desarrollar una hernia o una eventración. Sí. ¿Está bien? Pero eso es uno de los factores. Hicimos, ¿Sí? sí, uno de los factores. ¿Hicimos tema de ventración? ¿O nos quedaba ese para hacer? No, pero podemos hacerlo. Podemos Más hacerlo. específico, sí. Sí, porque estuve escuchando una cirugía Bueno, también. Con Exactamente, la ventración. ventración es algo A bastante ver, común después sí. de la cirugía, ¿sí? Porque nosotros entendemos que la cirugía gastrointestinal, principalmente, que es la que se desarrolla Sí. a nivel abdominal, obviamente requiere de incisiones y a veces incluso se opera por cirugía mínimamente invasiva, pero es necesario hacer una incisión un poco más grande para extraer el órgano. Sí. Por ejemplo, sacar un pedazo de intestino, sacar un pedacito de hígado, un pedazo de estómago. Entonces, básicamente hay que extender una incisión, Una y incisión. eso tiene chances de que se haga o se desarrolle una eventración a Bien. largo plazo. Ahora vamos a hablar del factor de riesgo. A ver, ¿tiene un componente hereditario, Por supuesto. genético? ¿Tiene que ver las personas, por ejemplo, con sobrepeso? Bueno, las personas que no realizan actividad física. Ujú. ¿Las mujeres embarazadas? También, ¿sí? ¿Estás Si más, bien el estás más embarazo es algo expuesta? Es hermoso, fisiológico, pero la hermoso, fuerza, sí. sí, ustedes, bueno, todas las mujeres notarán que cuando hay un embarazo hay una distensión abdominal, que obviamente es fisiológica, y después hay una retracción, Sí. ¿sí? Fisiológica también, que en el correr de más o menos o un plazo de 6 meses a un año vuelve a la posición casi normal. Sin embargo, en 20 al 30% de las mujeres tienen lo que se conoce hoy muy comúnmente como diastasis de rectos. ¿Sí? Los músculos no llegan a aproximarse, no llegan a juntarse, siguen en la línea media y queda una separación mayor a 2 centímetros. Y eso lo entendemos como separación en medicina, que es diastasis, se llama diastasis de músculos rectos. Bien. En algunas oportunidades eso se asocia a hernias del ombligo Sí. o hernias en otras localizaciones y es necesario repararlo. ¿Mm? Bien, estaba pensando, ¿la cesárea puede generar algún tipo de hernia? Sí, también, por supuesto. Porque Eso va a depender de la mano del doctor. A mí me tocó un buen doctor, Zafé. Bueno. Le mandamos un beso a Uranga, la debes conocer. El hospital de Matías, sí, claro, un saludo a Matías. obstetra. Sí, pero ginecólogo, claramente excelente. hay incisiones Sí, en el sí, abdomen que son, o se entienden que son un Pero es poco... verdad lo que te digo, Sí. la mano también del doctor, que a ver, para mí es fundamental la mano del Por doctor. supuesto que claramente la técnica quirúrgica importa, Y el pero al cuerpo de mismo uno. tiempo hay sitios en el abdomen donde quizás son un poco Más menos frecuentes las eventraciones, luego de una cicatriz. sí. Por ejemplo, arriba del pubis, o sea, la típica Sí. cicatriz de cesárea es menos eventrógena que una cicatriz mediana, por ejemplo. Muy claro. ¿Está bien? Sí. En consecuencia, todas las cosas que nosotros tenemos que tener desde el punto de vista técnico como reparos a la hora de reconstruir son importantes. Si no es lo mismo reparar una línea media que reparar una cicatriz transversal como es la típica de cesárea. Algo, sí, que me pareció importante que ustedes me escribieron es conocer el diagnóstico de la hernia, los mitos. Mirá vos, Me hay parece. muchos mitos. Bueno, de la pero ciudad, ya que muchos estamos mitos hablando de la hernias, me ciudad, parece... A ver, porque y hay- mucho miedo. Bueno, las dos empiezan con M, ¿sí? Pero creo que Pero hay que sacar el la miedo mayoría de las y cosas los mitos. la mayoría de las cosas se trasladan. Una de las cosas más importantes de hernia es que son algo muy frecuente. Y siempre tenemos o un amigo, un conocido, un familiar, más allá de la transmisión, más allá de la transmisión de la herencia y la concientización, se hace que todo sea más frecuente o más común. Y muchos de los mitos es cuando, por ejemplo, a alguien le diagnostican una hernia por alguna otra cuestión, por ejemplo, va a un sector Sí. de urgencia, le hacen una ecografía y le diagnostican una hernia pequeña y de repente deja de hacer actividad física, deja de hacer un montón de actividades Sí. por miedo a que se complique. La Y verdad, la falta de buena comunicación muchas veces, la desinformación. bueno, eso es parte de todos A estos tu mitos. cuarto, ¿eh? Bueno, ya Vamos. ya estamos. Si llegamos a 7, ya está. Es No, increíble. mejor. Así que básicamente viene por ese Sí. lado, ¿no? La falta de información a veces hace que dentro de Sí. lo que es también la comunidad médica, de cuando hay una hernia y si no es especialista, tienen que derivarlo a un cirujano general para que le dé al cualquiera no paciente puede. pautas, y hay una cosa importante que es el tiempo, porque de que se ve un médico a otro, a veces entre turnos y turnos, pasan quizás 2 o 3 meses. No es por nada, ¿Sí? pero la verdad que en el hospital alemán son una...
Está bien, pero estamos hablando de general. No, sí, pero bueno, Entonces, también está bueno recomendar, ¿no es está bien, cierto? Que pero hay un muy buen equipo. y al mismo tiempo quizá uno también busca especialistas y los especialistas son a veces pocos y es difícil de encontrarlos. Ya hay que anotar por las dudas porque ya tenemos a los doctores. Anotemos ya rápido por las dudas, entonces ya sabemos a quién consultar. Bueno, pero básicamente viene por ese lado también, ¿no? Sí, a ver, bueno, ya hablamos de los factores de riesgo, dijimos sobrepeso. Exactamente. Todas las, digamos, La- el factor que aumente la presión dentro del abdomen, Exacto. ¿sí? puede hacer o ayudar a que se Sí. desarrolle una hernia. ¿Cuántas hernias podemos llegar a tener? Y tiene que ver con la edad, a más edad quizás más posibilidades de sufrir algún tipo de hernia o que vuelva a la misma hernia. Exactamente, sí. Obviamente que la edad tiene que ver porque así como nosotros vamos haciéndonos cada vez más antiguos, el colágeno de la piel va cambiando y el colágeno, que es la cobertura principal de los músculos, también se modifica, con lo cual la resistencia muscular disminuye y si uno tiene una predisposición a las hernias, probablemente las desarrolle. Está bien, entonces con el tiempo uno tiene más chances de desarrollar una hernia y las hernias inguinales principalmente y las hernias ventrales umbilicales son más frecuentes después de los 40-45 años. ¿Está bien? Bueno, eso es importante. ¿Las personas adultas mayores sufren más seguido algún tipo de hernia, por ejemplo? ¿Y qué tan peligroso puede llegar a ser? La frecuencia es la misma, la diferencia es misma. el momento del diagnóstico, porque muchos de los pacientes no tienen dolor. Las hernias generalmente no duelen, Ajá. no Y molestan, otras sí, hasta que se desarrolla se desarrolla. un aumento de volumen exagerado o directamente duelen porque lo que está herniado, por ejemplo, intestino, grasa o algún otro órgano, ¿sí? Comienza a comprometerse y duele. Entonces uno se deja estar mucho tiempo y la mayoría de los pacientes, principalmente hombres que tienen larga edad y tienen hernia, las hernias son más grandes, mucho más grandes que Mirá. en un paciente relativamente joven, como podría ser 40-50 años. Bien, si yo empiezo a investigar mi abdomen, ¿puedo quizás encontrar algún... A ver, ¿qué es lo que me puedo encontrar? Porque hay algunas que se hacen notar y otras no. Exactamente. Hay hernias que son más 6. notorias, ¿sí? Hay 6, dice. Sigue sumando. Hay hernias que se notan más porque el volumen de la hernia es más notorio, entonces el examen clínico es más fácil. No, pero es verdad esto, Sí, hay que está. siempre estar chequeando. Nosotros no tenemos que los chequear y dolores. hay métodos de diagnóstico para las hernias, pero sin embargo el método principal de diagnóstico debería ser el examen físico. ¿Qué quiere ¿Cómo decir? sería? Que nosotros como médicos deberíamos diagnosticarlo previamente y ante la duda de sospecha de una hernia deberíamos solicitar quizá una ecografía, una tomografía o una resonancia magnética. Pero sin lugar a dudas, el método más importante para hacer diagnóstico de hernia es el examen físico, el examen clínico, donde con la observación y revisar los puntos claves, los sitios de hernia, se deberían identificar la mayoría de las hernias. ¿Sí? Bien. Los lugares más típicos son las regiones inguinocrurales o inguinofemorales, que es la ingle. Lástima que no básicamente. tenemos La ingle, exactamente. No tenemos para mostrarlo. Digamos, la región femoral es un poquito más abajo que la región inguinal, ¿sí? Literalmente. ¿sí? Está bien, la ingle está justo en este sector. ¿tá? Y después tenemos las hernias ventrales, umbilicales, que son las que le siguen en frecuencia. Son bastante más frecuentes, ¿verdad? Exactamente. Bien, ¿cómo estamos en el hospital alemán con el tema de las cirugías? La verdad que muy bien. No, con los pacientes. ¿Aumentó? ¿Sí? A ver, dame una estadística. Más o menos. ¿Estadística? No, a ver, ¿cuántas operaciones aproximadamente se hacen? Y edades, si son más mujeres, más varones, a ver. Obviamente que las hernias inguinales son mucho más frecuentes en hombres. Estamos hombres. hablando de un 90-95% en relación, para que se entienda que las hernias inguinofemorales son mucho más frecuentes en el hombre. Sí. Después tenemos, digamos, lo que son las hernias ventrales, en el ombligo, cerca de la zona del ombligo. Sí. Ahí se empieza a equiparar la ecuación, ¿sí? Es muy similar. Y en el hospital se desarrolla más o menos, hay por lo menos entre 400 y 500 cirugías por año de esto. Es ¿sí? un montón. ¿Está bien? Sí, eso es variable, va a depender de mes a mes, pero básicamente ese es el volumen que manejamos, ¿sí? Y hablamos de hernias pequeñas, chicas, medianas y grandes a muy grandes. ¿Qué es lo máximo de tamaño puede llegar a ser una hernia y si puede ser complicado? Máximo tamaño, no te puedo decir quizá el máximo que hemos operado. Sí. Quizá 25 o 27 centímetros de un ancho. montón. Sí, pero eso es en ancho. El volumen quizá es mucho mayor, es mucho más exagerado de lo que se ve clínicamente. ¿Está bien? ¿Compromete algún órgano? Siempre. ¿Cuál Siempre que es? se superen 4 o 5 centímetros ya se empiezan a comprometer los órganos. ¿Sí? El primer órgano que se compromete es el intestino, ya sea el intestino delgado o el intestino grueso. ¿Qué es lo que puede llegar a Que suceder? se atasque, o sea, que se trabe el intestino Perfore. y se atasque primero. O sea, el intestino es como una manguera. Sí. Básicamente corren cosas por dentro. Sí. Si el intestino se atasca, o sea, se dobla,
las cosas no corren, No. entonces todo va hacia atrás, o sea, sube hacia el estómago y uno se imagina lo que sucede, ¿no? Hay vómitos, infección abdominal. Bueno, pero es bueno saberlo. Si eso persiste, ¿sí? Obviamente después del que se dobla el intestino, puede estrangularse, o sea, puede sufrir Sí. la irrigación y el intestino puede perforarse. Ese es el, digamos, Pero sabes que está bueno todos los datos que el fin estamos de todo dando, eso. porque hay que ¿Eh? tomar conciencia hay que y tomar hacerse conciencia, pero ver. entender que eso también es poco frecuente y si uno está controlado y tiene un diagnóstico concreto y correcto, se le puede dar unas pautas adecuadas y un tratamiento adecuado. Claro, No y que tener que llegar a ese, No, no, nivel de no. complicación. Es que para eso está este programa, justamente para que se entre en conciencia y uno pueda cuidarse. Hay personas que te dicen no me importa la salud y después cuando llega los médicos ya no saben qué hacer, pero lo digo serio esto, ¿no? Porque ¿Sí? no sé si lo dicen por miedo, si por ahí, no sé. Bueno, no La es idea- fácil llegar a un cirujano y decir querer operarse, ¿no? No, pero Y en mi no, patología, no. que precisamente es benigna, imagínate para todo el resto de las cosas. No, pero estaría bueno de esto de concientizar y decirle a la gente que cuidar nuestra salud es muy importante y que más que miedo hay que hacerse ver. Yo creo que Sí, estar porque el bien miedo- informado y con la información. Sí, el miedo completa y bloquea a la persona, entonces la idea es que saquemos ese miedo y que se tome conciencia de que si hay dolores o algo hay que consultar con un profesional. Háblame de cómo Totalmente se de acuerdo, un punto más por eso. Un Ay, punto más. 7. Chicos, voy re bien, ¿eh? Bueno, después de que es así, es un muy buen tema y se habla poco o casi nada. ¿Sí? Porque Sí, es las importante. personas que conozco que se hicieron este tipo de cirugía estaban muy asustadas, que se colocaron mallas, ¿sí? Que ya eso lo hablamos, pero también lo podemos volver otra vez a Cuando combinar, gustes. porque la gente que le entra un objeto extraño en el cuerpo tiene mucho miedo, no es normal, por supuesto, y hay que ver si también no lo rechaza, ¿verdad? Exactamente. O sea, hay muchas cosas para concientizar. Háblame de cómo se hace esa cirugía. ¿Se abre? Wow. ¿Cuál de todas, no? Sí, no, esta que es compleja. A ver, supongámosla. Conceptualmente, la mayoría de las cirugías de hernia Sí. consiste A en. ver. O sea, hay un defecto. Justamente para que el otro sepa Exactamente, y hay un vaya con defecto, o sea, confianza. una hernia A literalmente ver. es un agujero en la pared abdominal. Nosotros Bien. lo llamamos defecto. ¿Sí? Es un agujero que hay que corregir. Entonces, la cirugía consiste en quitar lo que está herniado, lo que Sí. está pasando a través del defecto, que generalmente es reintroducirlo y Sí. ponerlo en la posición que tenía, que es el abdomen Sí. habitualmente. Después se reacondicionan los músculos, se cierran los músculos y se refuerzan con una prótesis que generalmente es una malla de plástico, de Sí. polipropileno, como dijimos Sí. anteriormente. En consecuencia, básicamente eso es para la mayoría de las hernias, ¿sí? Es reducir lo que está herniado, reacondicionar los músculos y reforzarlos con una prótesis, que es una malla. Bien, a ver. Eso se puede hacer por vía convencional o como por vía mínimamente invasiva. Mínimamente invasiva. ¿Cuánto dura la cirugía aproximadamente y con quién nos encontramos en el quirófano? ¿Cuánto dura la cirugía? Eso es El muy promedio de una bueno. cirugía estándar más o menos entre 45 minutos y una hora, ¿sí? Y en el quirófano hay que entender que hay mucha gente que nos ayuda, a los cirujanos, Claro, a todos. porque mucha Y hay gente muchas- piensa que solamente va a ver al doctor y a un ayudante y de repente te puedes encontrar con un mundo de gente. Qué Exacto. suerte, ¿no? Que haya un mundo de gente y un montón de aparatos porque es que nos conviene que haya, ¿no? Exactamente. Todo eso equipado. Mucha luz, Mucho, demasiada, ¿no? mucha luz al Ponemos- principio sí. y después se Para, acostumbra me están también la luz. avisando, sí, que, ¿sabes qué? También le ponemos un poco de humor, porque la verdad que es un tema que genera miedo y qué mejor si uno lo tiene que hacer, que tenga esta información, ¿no? Que nos vamos a encontrar con más profesionales, que está buenísimo, Exactamente. con mucha luz, que es lo que necesitan los médicos, y los equipos. Exactamente. ¿Cuánto dura la cirugía? En promedio más o menos entre 45 minutos y una hora, una cirugía estándar más o menos Sí. de una hernia inguinal, ¿sí? Quizá un poco menos en una hernia Ajá. umbilical pequeña, Sí. pero cuando la cirugía es compleja, la cirugía se puede extender 4, 5, 6 horas, 7 horas, lo que sea necesario. En algunas Todo oportunidades sea para bien. la complejidad hace que nosotros tengamos que o reconstruir el Reconstruir. intestino, Eso o te iba a decir, por- cortar un pedacito de intestino y unirlo. Que no Entonces pasa eso nada. prolonga el tiempo quirúrgico y no pasa nada. Se Bien. puede hacer en la misma cirugía. Por eso es Entonces- necesario que hayan un montón de profesionales en caso de que no es para asustarlo ni nada, se hace todo a tiempo. Y al mismo tiempo hay que entender que Sí. el procedimiento tiene un tiempo quirúrgico. Pero hay que entender que el paciente, bueno, llega al quirófano, se lo condiciona, se lo duerme. Todo eso lleva un tiempo. Se opera, se recupera y después sube a la habitación, por ejemplo. Exactamente. Todo ese tiempo lleva más o menos 2 horas y media. 2 horas y media. Entonces, el sí. tiempo de la cirugía a veces uno lo entiende como No, solo no. donde se trabaja.
puntualmente, pero hay un No. montón de otros factores que prolongan ese tiempo donde el paciente sale de la previo. habitación, Sí. ¿sí? Saludando a la familia y tiene que volver a la habitación para Sí. saludar a la familia. ¿Cuánto tiempo se queda después de esa cirugía? Por lo general, ¿es ambulatoria? Es ambulatoria. es Y un par de horas ambulatoria. después se Qué puede retirar bueno. sin ningún inconveniente. Ahora es ambulatoria. Exactamente. Si es compleja, obviamente se va a quedar un par de días. Bueno, pero si Pero todo si es sea un estándar, para bien. Exacto. Si es estándar, se Perfecto. va el mismo día a casa. Cuidados y terminamos la nota. Fundamental los cuidados. Los cuidados tanto Porque puede volver la hernia. antes de la cirugía, hay que cuidarse, hay que motivar, hay que estar con, digamos, con la actividad física que mejor se pueda antes de la cirugía y después de la cirugía Bien. recuperar, rehabilitar los músculos, porque Hay un tratamiento para rehabilitar. en algunas oportunidades nosotros damos tratamiento específico, Sí. ¿sí? Son pacientes que tienen por ahí mucho dolor en el Sí. preoperatorio, damos tratamiento kinesiológico de rehabilitación para mejorar los resultados. Sí. ¿Sí? No solo la actividad común y cotidiana, sino damos extras, son, digamos, pacientes puntuales y patologías específicas. ¿Sí? El doctor nos da mucha confianza. Nos vamos a operar con usted, doctor. Vamos a Bienvenida llamarlo. Bueno, No, bueno, la idea es que llevemos buena información, Bueno, muchas un gracias. detalle para usted, Listo. buena información y que no hay que tener miedo, porque a mayor información, mejor predispuestos vamos a hacer las cosas. Hay que cuidarse y tomar conciencia, ¿sí? Nos vamos a un corte y ya volvemos con Malas Tardes.